que hemos invitado a Monseñor Carlos Castillo, el arzobispo de Lima, para hablar sobre lo que significa este día en general en el calendario católico, cristiano, pero en particular en nuestro país. ¿Qué puede significar? ¿Cuál es el mensaje que podemos recibir del día que conmemoramos mañana, que es el del nacimiento de un niño? Comencemos por ahí. Monseñor Carlos Castillo, muchas gracias por estar con nosotros, por haberse desplazado a venir aquí para hablarnos sobre una fiesta que para todos es la fiesta de la familia y la fiesta de los niños, ¿no? Sí, bueno, es un día muy lindo. Creo que todos tenemos recuerdos y anécdotas de nuestra vida más familiar. Y el punto esencial, que es evangélico, ¿no?, es este Dios que nos acompaña, que se llama Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, y que es curioso, ¿no?, porque es un niño que está con nosotros, que va a crecer en medio de nuestra historia, ¿no? Y claro, como empezamos siempre de niños a tener el festejo de Navidad, hay algo así como una intuición de que ese niño está creciendo en toda nuestra vida, ¿no? Por eso que mis papás, por ejemplo, celebraban mucho con todos mis sobrinos, todos los nietos. Sí. Reunían nietos sí. Y sobrinos. Y venían todas las familias de mis hermanos. Claro, luego algunas tenían que ir a las suyas también, ¿no? Claro. Pasaba un rato a visitar, tomar un chocolate. Sí. Y mi mamá preparaba una gran comida, con pavo, con todas las cosas así. Sobre todo en Caracas, porque nosotros vivíamos primero, yo desde que nací hasta los 7 años viví en el Rímac, ¿ya? Y ya cuando mi papá le terminó el tiempo del periodo en que lo pusieron de comandante de la comisaría de Trujillo, ya nos fuimos a vivir a esta casa que quedaba detrás del hospital militar, en calle Caracas. Entonces más me acuerdo de esa, ¿no? Calle Caracas, Trujillo. ¿O Lima? No, Lima. Lima. No, digo que en el Jirón Trujillo, que era donde estaba la comisaría, donde trabajaba mi papá como comandante, ¿no? Es en el Rímac. Vivíamos en el Rímac. Ya. Y entonces, ya a los 7 años, consiguió esta casa muy cómoda. Un señor, no me acuerdo cómo se llamaba, se la vendió a muy poco, y entonces la pagó poco a poco, ¿no? Y pudimos vivir y hacer una experiencia de Navidad muy lindas, ¿no? Había hasta una chimenea en la casa, ¿no? Ahora, se mezclan temas cristianos con algunas creencias paganas de origen nórdico que han entrado al Perú desde Estados Unidos, que tienen que ver con el Papá Noel. Claro. O sea, hay una mezcla, ¿no? Son mezclas, y también se habla de San Nicolás, ¿no?, que es una forma más cristiana de la visión de la idea de Papá Noel, que es más bien regalos, ¿no? Pero lo más importante, me parece a mí, ¿no?, es que todo viene de la idea de Dios como regalo, ¿no? O sea, Dios que se regala a la humanidad, porque de hecho el don de la fe es la fe en alguien que se dona gratuitamente, ¿no? Y entonces tiene relación la fiesta de los dones. También se pasó luego en España a los magos, ¿no? Sí, el 6 de enero es hasta más importante que el 25 de diciembre allá, ¿no? Sí, e inclusive es la Navidad oriental, ¿no? O sea, los orientales festejan la Navidad en ese día, pero es la misma idea. Es un regalo para la humanidad, un regalo para todos, ¿no? Dios dona su Hijo, ¿no? Y ese Hijo nace como nosotros y crece con nosotros y camina con nosotros, ¿no? Por eso es la expresión del Emmanuel, que está recogida también en... Emmanuel, Dios entre nosotros. El Dios y Emmanuel, Dios entre nosotros, sí, ¿no? Dios con nosotros. Pero él se llamaba Emmanuel Jesús. Bueno, ya de esos detalles, lo que pasa es que estas son expresiones bíblicas de lo que era el anuncio de quien vendría a dar el toque final a las promesas de Dios en la historia, ¿no? Entonces, el nombre Manuel aparece en el profeta Isaías, cuando un rey terco que no quería hacer lo que Dios mandaba,
y siempre contradecía. Finalmente dice, no les basta cansar a los humanos. Entonces, ya me cansan mucho, entonces, porque ya me cansan mucho, entonces, cansado, voy a darles, ¿no?, gratuitamente un hijo, que será para nosotros, ustedes, Emanuel, con la muestra de que a pesar de que se porten como se porten, nunca dejaré yo de acompañarlos. De acuerdo, de acuerdo. Ahora bien, cuando usted era niño, se creía en el Papá Noel, que traía regalos. Sí, regalos. Sí, pero las familias, como la mía, insistían, el niño Dios te va a visitar, no Sí, el Papá pero Noel. usted no creería. Pero yo le decía a mi mamá, pero ¿cómo va a venir con tanto regalo el niño Jesús? Ah, es que tú no sabes, hasta magia puede hacer. ¿No? Tenía esa idea un poco de que nos dejaba. Sí había la idea además mucho más cuando tuvimos chimenea en casa, entonces era la idea de que se metía los por la regalos chimenea, ahí, ¿no? Y ahora, monseñor, que usted es responsable de la Arquidiócesis de Lima, lejos de esos años de su infancia, en el Lince y en el RIMAC, ¿qué es lo que un cristiano debería hacer en un día como el de Navidad? ¿Qué le corresponde hacer en general y en un país como el nuestro? Hemos visto los problemas que hemos atravesado, hemos visto los niveles de odio, violencia, corrupción, dificultades para ponernos de acuerdo. ¿Qué cosa piensa usted que debería darle un sentido cristiano en el contexto de nuestro país? Bueno, yo creo que como ya la tradición lo ha puesto muy, muy grande en el Perú, ¿no? Creo que en otros países no es tan así como en el Perú, ¿no? El Día de la Familia, ¿no? Se une, que la familia se reúna por Navidad, se une al Día de la Familia, ¿no? Que es, yo inclusive, al darme cuenta que así hacía en mi casa y a veces mi mamá no podía ir a la misa de gallo. 12 de la noche, en esa época era Claro, 12, sí, ¿no? sí. Ahora creo que se ha ido después bajando había la que hora. llegar a la 1 de la mañana a comer. Sí. Entonces mi mamá a veces no iba, entonces decía, vaya usted, ¿quién va a preparar las cosas? Entonces yo... Como Marta y María en el Evangelio. ¿Ah? Así es. Entonces yo ahora he propuesto, bueno, lo digo para mí en mi parroquia, ¿no? Pero luego, ya lo he dicho también a otros, adelantar la misa un poco más para que la gente pueda ir tranquila a comer a su hora, ¿no? Porque comer a la 1 de la mañana es mucho. Es difícil. Y en este caso, la misa en la catedral, ¿es a qué horas? Esta vez va a ser, o sea, ahora va a ser el 24 a las 7 de la noche. El 24 por la noche, a las 7, sábado que 24. la gente luego puede ir a sus casas tranquilamente y además he aconsejado también a las iglesias en que se haga esa hora, ¿no? Yo le llamo la misa de pollo, no la misa de gallo, porque todavía gallo ya es muy adelantado. Sí. ¿No? Ya es una misa abierta, ya no estamos sometidos a restricciones sanitarias. No. Así es. La gente por el momento, ¿no? La gente puede acudir entonces. Sí, tanto en la catedral como en las iglesias. Y yo les he recomendado, bueno, algunas iglesias están acostumbrados, tendrán un poquito más tarde, pero me parece lógico para que justamente si queremos contribuir a que la familia se reúna, se alegre, comparta, conviene y rece también, porque nosotros, por ejemplo, con mi mamá, ella dirigía el rosario, ¿no? Y lo hacíamos todos sentados alrededor de la chimenea con los regalitos o cositas que habían, y teníamos un momento de oración, ¿no? Yo creo que quizás el punto más importante es que ese día nos encontramos, es un día de sístole, ¿no? De encuentro familiar, ¿no? Pero justamente ese sístole debe ser para que sean familias abiertas también, como lo es la familia de Jesús, ¿no? Porque ellos se estuvieron reunidos para acoger a Jesús que nacía y simultáneamente luego tuvieron que salir también a caminar, ¿no? Como también habían estado migrando, ¿no? Porque había que hacer el censo, ¿no? Ahora, ¿no siente usted que desde que usted era niño se ha acentuado demasiado el aspecto comercial de esta fiesta y se ha dejado de lado en el aspecto cristiano originario? Vamos a recibir a la presidenta de las ollas comunes. Y ellas, naturalmente, han subrayado siempre la ayuda que han recibido de la Iglesia, de empresas privadas también, de organismos multilaterales, como el Programa de las Naciones Unidas para los Alimentos, pero podría haber una mayor movilización de los ciudadanos conscientes de que vamos a tener una comida particular
pero hay mucha gente que no come, si no depende de las ollas comunes y a veces no hay los fines de semana. No, bueno, yo les tengo una devoción enorme, son lindas mujeres que nos dan un ejemplo del compartir y que además, como hemos, en la medida que hemos tenido la posibilidad, porque también todos los limeños han contribuido, ¿no? Ahí nos hemos hermanado unos con otros, ¿ah? Pero en estos meses terribles de la pandemia, ellas, digamos, participaron y simultáneamente de ayudar, de organizarse, y también hubo posibilidad porque había mucho compartir. Eso hay que conseguirlo. Yo le estoy proponiendo que durante el próximo año constituyamos un año del hermanamiento nacional o del hermanamiento intersocial, ¿no? De tal manera que no solamente demos ocasionalmente, sino que establezcamos ya ciertos acuerdos estables entre dos colegios, un colegio pudiente con un colegio pobre, para que, por ejemplo, los chicos puedan comer. Hay chicos que no comen, ¿no? El Colegio Guadalupe, me decía el director, necesitamos 300 raciones diarias. 300 raciones diarias para que los alumnos tengan que comer y en consecuencia poder aprovechar de las clases. Así es. Entonces, si pudiéramos tener eso como un gesto de acuerdo para todo un año, eso es fantástico, porque entonces hay seguridad. Y los chicos también pueden hacer parte suya, también compartir cosas, juegos, invitarlos a compartir con el colegio que los ayuda, ¿no? Y el hermanamiento, yo creo que sigue siendo, eso se llama en Partnerschaft en alemán, ¿no? Se hizo, Karl Landázuri lo fundó para que hubiera para la iglesia peruana, pero creo que tenía que haber hermanamiento entre parroquias, entre zonas, entre pueblos, entre diócesis, para poder estar siempre en relación al otro en forma, podríamos decir, efectiva, con un acuerdo creativo que permita, digamos, recordar que cuando somos hermanos no tenemos ningún derecho a la pelea. Al contrario, a discutir, a tratar las cosas, sí, pero siempre en apertura al otro, ¿no? ¿Usted piensa que en general como humanidad y nosotros peruanos hemos aprendido lecciones morales del COVID o al revés? Esta experiencia ha causado también que se aceleren algunos rasgos de odio, de sectarismo, de resentimiento y de desconfianza en el Estado. No hablo solo por el Perú, ¿no? Sí, es en general. ¿Cómo es posible que después de haber vivido esa mortalidad y esos desafíos, hay una guerra en curso de hace 10 meses que nadie puede parar y que la guerra, es decir, la invasión rusa de Ucrania, esté dirigida a dañar servicios civiles, como la calefacción en una zona muy fría y el agua y demás, ¿no? Es el boicot, la destrucción, ¿no? Yo creo, para hacer referencia al tema de lo comercial o de los regalos, ¿no? Hay un lado positivo del regalo, que es esta no medición de cálculo, sino la gratuidad, ¿no? Marcel Mauss habla de la importancia de la dialéctica del don, ¿no? El don por sí mismo es constitutivo de posibilidad de relación y de recordar que la vida es gratuita por sí misma. Nadie se ha dado la vida, todos la hemos recibido. En ese sentido, conservar esta actitud profunda de compartir, de ese día hacer un homenaje a alguien porque a esto le gustaría, ¿no? Esos detalles son muy importantes. El Papa, por ejemplo, esta vez ha dicho que este año hagamos un gesto. Todo lo que vamos a gastar por algunos regalos lo mandemos para los niños en Ucrania, ¿no? De tal manera que puedan tener condiciones mínimas para el friaje, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, a la vez, el asunto que tú me has tocado es el asunto comercial. Yo creo que el problema es que el cálculo se ha apoderado de la vida de las personas, ¿no? Y una cosa es el don, que por sí mismo suscita apertura, compartir reconocimiento, dignidad. Y otra cosa es el cálculo interesado que, diríamos, está midiendo en función de una especie de ansiedad de algo que a uno le falta.
o de alguno que quiere compensar una especie de cosa espasmódica, de deseo, de soledad, como nos pasa a todos, ¿no? La necesidad no es buena consejera para la vida del ser humano. La necesidad siempre uno la pospone por el bien del otro, ¿no? Lo que pasa es que es un acto libre. Y normalmente cuando hacemos actos comerciales no son muy libres, tanto porque hay mucha propaganda, como también porque nosotros mismos en esa lógica comercial calculamos a ver si le doy, ¿qué me da? ¿No? Y entonces eso va deteriorando, y cuando hay sufrimiento, pero más digamos, ya hay una costumbre acumulada que empuja a que cada vez que tengo algo como necesidad, me viene una especie de cosa compulsiva, ¿no? Una compulsión por recibir atención y solucionar mi problema en primer lugar, ¿no? Eso en una situación extrema generalizada en la sociedad genera compulsiones sucesivas, lo que llamamos ahorita las ambiciones, ¿no? Los deseos locos, la loca ilusión, ¿no? Y yo creo que eso necesita una curación especial. Y esa terapia tiene que ser colectiva. Tenemos juntos que en las familias conversar sobre estos deseos, la diferencia entre un deseo real, una necesidad, como dice Levinas, ¿no? El otro se sitúa ante mí como un mendigo que me pide una ayuda, ¿no? O como el otro es inerme ante mí. Y otra cosa es el otro como competidor, el otro de Sartre, ¿no? Ya, el otro es mi enemigo, mi competidor, y entonces tengo que destruirlo para conseguir lo que quiero, ¿no? Y tenemos que empezar a despedirnos de esas nociones modernas que se inspiran básicamente en una visión muy pesimista. Claro. Su función como arzobispo de Lima es recordar los valores fundamentales del Evangelio, es decir, de la vida de Jesús y de la palabra de Jesús. Sin embargo, la Iglesia tiene un papel especial en nuestro país. Desde la fundación, San Martín lo reconoció haciendo un Te Deum el mismo 28, o no sé si el 29, pero en fin, forma parte de los ritos fundacionales de nuestra República, que no era bien vista por todos en los medios católicos. Si bien el arzobispo predecesor suyo, Bartolomé de las Heras, firmó el acta de independencia, lo que le costó caro, creo, porque tuvo que partir luego a España, y creo que fue mal visto en el Vaticano por haber firmado este documento percibido como revolucionario. Pero en fin, ahora, este año todo el mundo recuerda que en el Te Deum que usted celebró el 28 de julio pasado, usted habló justamente sobre el gesto del general San Martín de renunciar, y dijo que a veces lo mejor que podía hacer un jefe de Estado por su país era saber renunciar. Todo el mundo lo interpretó, y yo creo que el concernido sobre todo, pero en fin, son cosas que han pasado hace mucho tiempo ya. Y usted dialogó entre los primeros también con la presidenta Boluarte. Por eso quiero saber qué límites se fija usted como Iglesia, como responsable de la Iglesia de Lima y primado de la Iglesia del Perú, en la política, porque es el garante de la unidad de los cristianos. Usted tiene que respetar la sensibilidad política, que es diversa en una democracia, de todos. Qué bueno que me lo preguntes así, porque tú sabes que nosotros evidentemente tenemos un rol evangelizador que tiene repercusiones políticas por el valor. El valor siempre tiene incidencia en la sociedad, en la historia. No es porque tenemos un Dios muy distinto, es un Dios abstracto, es un Dios que se ha encarnado en la historia y la asume. Y entonces los aspectos de valor más elementales, más fundamentales, son los que tienen que ver con lo que nos hace más humanos. Y por eso el valor fundamental es el del amor, y el amor gratuito, ¿eh? Que es el que expresa Jesús en la cruz, y que también se muestra en el de nacer como niño, y que además nos sorprende, porque cada vez que Dios quiere transformar el mundo, hace nacer un niño, ¿no? Y eso en la historia de Israel era así, ¿no? Y es muy interesante, desde lo secreto va actuando, ¿no? Entonces, me parece que para nosotros, como no solamente para mí, sino para toda la Iglesia, especialmente los obispos, en un país como el nuestro, necesitamos incidir con el Evangelio para interpretar las situaciones y recurrir a valores históricos que
que hayan sido, donde el Evangelio ha sido acogido y haya tenido eco. Por ejemplo, en ese gesto de San Martín es clarísimo que el hombre lo hace porque era un tipo, digamos, que iba más allá de sus propios intereses, y es porque en gran parte era cristiano, ¿no? No digo que todo ser humano no puede ser capaz al contrario. El ser humano digamos, con su matiz masónico, ¿no? Sí, pero el asunto es que los masones también tienen una derivación cristiana, ¿no es? Ahora, pero yo creo que en el siglo XIX... Pero creyentes sí. Ajá. Lo que sí pienso es que en el caso concreto, no es, porque además la masonería más es una asociación que una religión, y además ellos habían vivido la experiencia de ir a defender a España, ¿no?, de la invasión francesa. Entonces, el gesto de gratuidad también existía en ellos como producto de una España católica que iban a defender, ¿no? No, yo lo que creo aquí es el punto más esencial es que estos gestos encarnados de desprendimiento van generando un modo de operar, sobre todo en las situaciones básicas, cuando estamos en el límite. Y yo por eso no me he cansado de insistir en todo este año en la importancia de que nuestros héroes nacionales se consideraron a sí mismos mártires. Es decir, no tanto que buscaban el martirio, sino que tuvieron que aceptarlo. Y entonces lo aceptaron con alegría, no con esperanza. Grau, Bolognesi y Olaya, ¿no? Olaya y Carrión y Ugarte, ¿no? Ugarte no tenía por qué ir al Morro. Y, mamá, ¿y quién va a defender la patria? No, sí, y se fue, ¿no? O sea, yo creo que bueno, y el propio Túpac Amaru, creo que en Túpac Amaru como prócer y fundador, en cierto modo, de lo que vendría, hay algo importante, es que como lo jalan de las cuatro extremidades, es muy parecido a lo que le sucede a Jesús en la cruz. Y entonces ha habido asociación histórica. Todo el mito de Incarrí tiene que ver con eso. Y entonces Jesucristo se introdujo muy hondamente en el sentir del sufrir del pueblo y por tanto también en la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el Perú o crucificamos a la gente, ¿no?, o la gente se deja crucificar para dar un ejemplo. Y tenemos que salir de esa lógica haciendo que todos hagamos parte de nuestra generosidad, depongamos algo que es demasiado a pecho y a veces no es tan importante, y cedamos ante el otro. Y creo que ese es el ejercicio que hemos intentado todo este año predicar, y que esperemos que este próximo año que viene también tengamos esa... Ojalá, monseñor, ojalá. En todo caso, muchas gracias por haber venido acá y por recordarnos algunos valores fundamentales y contribuir con su comprensión teológica de lo que hay detrás de la Navidad y de lo que hay detrás de el relato del Evangelio. Muchas gracias por su presencia y efectivamente ojalá que vayamos a un año donde estemos inspirados por la solidaridad y por el diálogo y por la búsqueda de soluciones y no por el enfrentamiento. Muchas gracias por su presencia, que tenga usted también una feliz Navidad y que nos veamos pronto.